Gracias a Dios. Bendiciones, seguimos con la serie El Camino de Jesús a la cruz. Hoy estamos recordando cómo Jesús entró a Jerusalén montado sobre un pollino, sobre un burrito, y mucha gente echaba sus mantos delante de él, echaban las ramas delante de él, y Jesús entró como un cordero para ser inmolado. Él sabía que no era el momento, que él iba a ser levantado para ser gobernante sobre las naciones, pero ya regresará Jesús por segunda vez, gloria a Dios, y entrará a Jerusalén y ya regresará a él como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Hoy vamos a seguir hablando en el camino de Jesús a la cruz y vamos a tocar el tema de la sangre de Jesús como el Cordero de la Pascua. Amén. Y la sangre ofrecida a los dioses de este mundo. Y para ello vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Vamos a ver lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Está escrito ahí, lo podemos ver en la pantalla, dice así: sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con la sangre preciosa de Cristo. Miren, históricamente en todas las culturas se han practicado los sacrificios, el derramamiento de la sangre, tanto de animales como de seres humanos. Todas las culturas ancestrales, los egipcios, los cananitas, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, los orientales, los mayas, toltecas, incas, aztecas, en esta parte del mundo, en América, ¿va? En todas estas culturas que construyeron pirámides, que cabe mencionar que de acuerdo a Génesis 11, pues son como monumentos basados y similares a la Torre de Babel, que construyeron los hombres. En el caso de la Torre de Babel fue un hombre que dirigió, que es el primer tipo del anticristo, que se llamó Nimrod, y fueron inspirados ellos por Satanás, por sus demonios, quienes les mostraron cómo construirlas a cambio de que se les entregara sangre por medio de sacrificios humanos. En la Biblia se menciona, por ejemplo, a Moloch, una deidad cananea asociada con la práctica de los sacrificios de todos, de niños, sobre todo de niños. Moisés tuvo que enfrentar durante el éxodo del pueblo de Israel de Egipto, durante la salida, eso significa éxodo, salida, la resistencia de toda la gente que estaba acostumbrada a practicar el culto a Moloch, también llamado en la Biblia Baal, y este culto a este dios Moloch se basaba principalmente en sacrificio que se le ofrecían de niños. En la Biblia se presenta a Moloch como una deidad que exige sacrificios por medio del fuego. Ya dijimos, se le llama también Baal. Es el dios, fue el dios supremo de Canaán, de los cananitas. Y los sacrificios ofrecidos a Moloch, a este dios, incluían el derramamiento de la sangre de jóvenes, de niños, incluía la prostitución ritual. En los templos se prostituían las mujeres, había grandes excesos, comidas, etcétera, y se hacían con el fin de conseguir la respuesta a sus diversas peticiones. En esta parte del mundo, en América, en el sureste de nuestro país, México, se ubican las ruinas de Chichén Itzá, que se consideran fueron construidas entre el siglo V y siglo XII después de Cristo,
y están consideradas hoy como una de las 7 maravillas del mundo. Vamos a ver qué significa Chichén Itzá. El nombre Chichén Itzá significa boca del pozo, más bien Chichén, boca del pozo, y el nombre completo Chichén Itzá proviene de la cultura maya y significa la ciudad al borde del pozo de los Itzáes. ¿Quiénes fueron los Itzáes? Los Itzáes fueron descendientes de los mayas, también conocidos como hechiceros del agua. Se establecieron y fundaron esta ciudad prehispánica en el sureste de México. El motivo de la construcción de la principal pirámide, considerada pues una de las maravillas, las 7 maravillas del mundo, que también se le llama el castillo, fue la de contar con un lugar donde se pudiera adorar y rendir culto a su dios Kukulcán. ¿Quién es el dios Kukulcán? Bueno, Kukulcán es el dios serpiente emplumada de muchas culturas mesoamericanas, también se le llama Quetzalcóatl, y el pozo o cenote simbolizaba para los itzáes, para los mayas, la entrada al inframundo, la entrada al Seol, la entrada al Hades, al lugar de los muertos. Y en la pirámide principal, el castillo, se presenta cada año un fenómeno astronómico que ocurre durante los equinoccios de primavera y otoño, cuando se proyecta la sombra de una serpiente descendiendo por las escaleras en esta pirámide. Ahí se da el efecto de la aparición de la serpiente Chichén Itzá. ¿Y qué hacían ahí los itzáes, los mayas? Practicaban diversos sacrificios humanos, principalmente dijimos de niños, a favor de este dios serpiente emplumada llamada Kukulcán. ¿Y por qué presentaban esos sacrificios? Pues los presentaban pues para obtener la lluvia, la fertilidad de sus tierras, para obtener las victorias en sus guerras de conquista, etc. Y ellos aplicaban diversas técnicas de sacrificios humanos. Ahora que estuvimos por allá y que grabamos un video que ya, gracias a Dios, muchos han visto hablando de este tema, pues lo hacían de muchas maneras. Bueno, ¿para qué les digo, verdad? El flechamiento, el ahogamiento en los cenotes, presentaban sus sacrificios, sacaban el corazón de aquellos que se sacrificaban y, por ejemplo, en el cenote pues eran echados porque ellos consideraban que el cenote era la entrada al inframundo, al lugar de los muertos, y que ahí pues estaban entregando sus vidas al Dios en el cual ellos habían creído. Pero ¿qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios? Esto como una introducción para entender el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Por qué Cristo tuvo que ir a una cruz a morir? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario? ¿Qué diferencia hay entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios a los diversos dioses? Ya dijimos, en todas las culturas se ha dado esto, en todas, hasta los griegos, o sea, supuestamente los griegos que eran muy listos también practicaban esto, los romanos, los babilonios, los cananitas, ¿verdad? Tuvo que luchar Moisés contra este espíritu, contra esta enseñanza que habían recibido los israelitas ahí durante 430 años que estuvieron como esclavos en Egipto y que salieron. Y que Dios les mostró un mejor camino. Dios les mostró quién era el Dios verdadero por medio de Moisés, por medio de las leyes que Dios dictó a través de Moisés, y los guió a un mejor lugar, a una tierra que era la tierra prometida. Pero ¿qué nos dice de la Biblia acerca de la sangre y de los sacrificios? Bueno, en primer lugar, bíblicamente, desde el libro de Génesis, la serpiente antigua está relacionada con Satanás, ¿verdad? Es curioso que allá se le esté rindiendo culto a la dios serpiente, a la serpiente emplumada.
y está relacionada con el diablo, con Satanás, con este ángel ex querubín caído que se rebeló contra el Dios creador, por lo que fue echado de la presencia de Dios, y quien fue el primer engañador de la primer pareja humana, de Adán y Eva. Está escrito ahí en Génesis 3:13, vamos a leerlo ahí en sus pantallas. Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice: entonces Jehová Dios, después de que el hombre había pecado, dijo a la mujer, el hombre hablando de la mujer y el varón, dice: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Por este engaño que cometió esta serpiente, que es figura de Satanás, del diablo, fue condenado por el Dios creador a arrastrarse, dice, y alimentarse del polvo de la tierra. ¿Qué simboliza o qué significa esto del polvo de la tierra? Bueno, esto es alimentarse de la sangre, de la vida de los seres humanos, ya que el hombre caído en pecado es polvo, así lo dijo, está escrito en la palabra: polvo eres y al polvo volverás. Su espíritu muerto del hombre, sin haber obtenido la redención y la salvación por medio de aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, bueno, ¿cuál es el significado de la sangre? De acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante la sangre? Bueno, dice Levítico 17:11, vamos a leerlo. Dice así, y Dios está hablando a Moisés y le dice: porque la vida de la carne, o sea, de toda criatura, está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación de las personas para que obtengan el perdón de sus pecados. La sangre, de acuerdo con la palabra de Dios, pues significa o simboliza la vida misma del hombre, ya que la sangre que corre por nuestras venas nos hace ser seres vivientes. Por lo que la ofrenda de sangre ofrecida en este caso a Dios, en el caso de Jesucristo, fue una forma de pagar el rescate por la vida del hombre caído, de nosotros los hombres que caímos en pecado, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre derramada bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Cuando Dios les enseña al pueblo de Israel que necesitaban ofrecer en sacrificio un animal inocente, sin defecto, llámese un cordero, etcétera, simbolizaba en ese momento el gran precio de la salvación que tendría que venir cuando viniera el Salvador, Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Para qué? Para poder acercarnos a Dios a través de su perdón y de su reconciliación. ¿Qué hacía la sangre? La sangre purifica y justifica ante Dios a quienes la ofrecían. Esa es la diferencia. Hebreos 9:22 dice así. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Aquí vemos la lucha entre el ex querubín caído, engañando al hombre, ¿verdad? Engañándole, diciéndole que le ofrecieran sacrificios a él, que derramaran la sangre de seres humanos, a cambio, pues de que él les iba a dar conocimiento, todo el conocimiento que obtuvieron los diferentes constructores en las culturas de pirámides. Es sorprendente el conocimiento, es más, cómo se pudieron construir las pirámides de Egipto, si cada piedra, entiendo,
pesan toneladas. O sea, cómo las pudieron llevar hasta ese lugar, cómo pudieron levantar esos castillos, ¿verdad? Esas pirámides que simbolizan la misma Torre de Babel, que en la palabra de Dios en el libro de Génesis pues nos habla de que los hombres querían construir una torre que llegara hasta Dios mismo. O sea, una torre que por medio de sus esfuerzos llegara hasta Dios. Y no se puede. Y el enemigo de nuestras almas, el engañador, el mentiroso, pues les dio toda esta sabiduría, pero no se las dio de gratis en todas estas culturas, en todos los lugares del mundo, ¿verdad? Para que no nomás le echemos la culpa o digan, pues ¿por qué decimos que nada más de los mayas? Sino todas las culturas se dio esto. Son sacrificios en el engaño, tratando de quedar bien con el Dios, pero con el Dios de este mundo, como dice la palabra. Entonces, ¿cuál es el significado del sacrificio, del derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz? Aquí nos podemos preguntar. De aquí podemos sacar varias preguntas. ¿Cuál es el significado de la Pascua? ¿Verdad? Que el pueblo de Israel, que es la primer fiesta que Dios le enseñó a su pueblo Israel que tenían que celebrar ahí en Levítico 23, la Pascua, que era el sacrificio de un cordero cuando salieron precisamente de Egipto, de la tierra de esclavitud, donde habían estado 430 años. Dios les dice, pues sí van a salir, pero tienen que sacrificar un cordero, tiene que haber sangre de por medio. Vamos a entender qué significa esta fiesta de la Pascua, qué significa que Jesús es ahora, para nosotros los cristianos, es nuestra Pascua. ¿Cuál es el significado de esta primera de las 7 fiestas de Israel? Que es la Pascua, que mandó Dios a su pueblo Israel que debían celebrar una vez al año. Que repito, el pueblo de Israel celebró el día de ayer. Ellos lo celebran todavía sin conocer al Salvador, ¿verdad? Jesucristo, que Él es nuestra Pascua. Pues ellos la celebran recordando la salida de la esclavitud que estuvieron en Egipto. Pero para nosotros los cristianos simboliza la salida de la esclavitud al pecado en el cual estuvimos antes de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice 1 Corintios 5:7, vamos a leerlo ahí en sus pantallas. Dice la palabra, dice, busquen limpiarse de la vieja levadura. La levadura tiene que ver con el pecado, para que sean una nueva masa sin levadura, o sea, sin pecado como son ahora, porque nuestra Pascua, que es Jesucristo, ya fue sacrificada por nosotros. Miren, escribió el apóstol Pablo en el año 53 después de Cristo, en su primer carta a la iglesia de Corinto, que era un pueblo muy próspero, ¿verdad?, ubicado en el sur de Grecia, y les dijo, Cristo es nuestra Pascua que ya fue crucificada. Pablo, quien era un judío, perfecto conocedor del significado de la celebración de la Pascua, porque él la había celebrado durante toda su vida como un buen judío. Él la celebró como está descrito ahí en Levítico 23, como la primera de las 7 fiestas en el calendario de celebraciones a Dios o de fiestas que tenía que celebrar el pueblo de Israel, que mandó Dios al pueblo de Israel celebrarlas una vez al año. Él la conocía perfectamente. Es importante que ahora entendamos que las 7 fiestas ordenadas por Dios a Israel no son otra cosa más que el programa de Dios planeado desde antes de la fundación del mundo. Dios, ¿qué hizo? Dios ordenó cronológicamente cómo sucederían todos los acontecimientos relacionados con el Mesías Salvador, Jesucristo, desde su inicio hasta su consumación final de su obra redentora. O sea que las 7 fiestas que Dios le
pide a Israel que la celebre, todas ellas se refieren a Jesucristo, todas ellas apuntan a Jesucristo, al Mesías Salvador. Esas 7 fiestas son el plan de redención planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo para la humanidad bajo pecado. ¿Qué son entonces las 7 fiestas? Son la agenda profética de Dios para la redención de la humanidad. Las primeras 4 fiestas se cumplieron cuando Cristo vino por primera vez a este mundo. La primera fiesta, que es la Pascua, la segunda fiesta, que son los panes sin levadura, que simboliza que Cristo murió sin pecado. La Pascua significa que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias, que simboliza o significa la resurrección de Cristo, como las primicias de Dios. En cuanto a la resurrección, Cristo resucitó al tercer día. Y la cuarta de las fiestas sucede 50 días después de que Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita, y nace la iglesia de Cristo hace casi 2000 años. Esas 4 fiestas ya se cumplieron. Hacen falta las siguientes 3 fiestas están pendientes en su cumplimiento. Falta la fiesta de las trompetas, el Yom Teruah, que todas ellas hablan de la segunda venida de Cristo, estas 3 últimas fiestas, pero la primera habla del día de trompetas, que es Yom Teruah, donde será el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, el día de la expiación o Yom Kippur, que simboliza y significa la segunda venida visible ya de Jesucristo a la tierra, y la fiesta de tabernáculos, que es una fiesta o llamada también Sukkot, que significa los 1000 años que Cristo va a gobernar las naciones. Entonces, el programa de la redención de Dios, ¿cómo comienza? Con la fiesta de la Pascua, en la que se sacrifica un cordero sin defecto, derramando su sangre y debiendo ser comido por la familia, como está escrito ahí en el libro de Éxodo, apresuradamente para rescate y salvación. La palabra Pascua la encontramos 49 veces en la Biblia y normalmente se refiere a esta celebración, y se usó por primera vez cuando Israel estaba, dijimos, bajo esclavitud en Egipto. Éxodo 12:3, vamos a leerlo. Dice así, Éxodo 12:3, ahí en sus pantallas, dice la palabra: habla a toda la congregación de Israel y diles: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Dios manda por medio de Moisés que todo el pueblo de Israel, ¿verdad?, al salir del cautiverio en Egipto, 430 años, les manda que sacrifiquen un cordero entre las 2 tardes del día 14 del primer mes hebreo, que es Abib o Nisan, que para nosotros, de acuerdo al calendario gregoriano, a veces cae en marzo, a veces cae en abril. Dice, y que su sangre de este cordero fuera puesta en la puerta, en los dinteles, en los 2 postes de las casas de los hebreos, para que al pasar el ángel de la muerte que venía de parte de Dios, él mirara esa sangre y pasara de largo, sin matar a los primogénitos, porque de eso se trataba el ángel de la muerte. Iban a matar a los primogénitos de los egipcios, principalmente de Faraón, y así Faraón dejara salir finalmente a los hebreos, a los israelitas, para que pudieran salir de Egipto. Dice, esto está ratificado en Levítico 23:5, vamos a leerlo. Dice, en el mes primero, o sea, en el mes de Nisan, a los 14 del mes, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová.
todas las celebraciones posteriores a esta fiesta de la Pascua, Dios o el pueblo de Israel las ha realizado conmemorando ese evento, por lo que vienen conmemorando esa festividad desde hace ya casi 3.500 años. Y a pesar del tiempo transcurrido, ¿verdad?, todavía el pueblo de Israel, o la mayor parte del pueblo de Israel, no ha recibido la revelación de que esta es una celebración de que Cristo, el Cordero de Dios que vino hace 2000 años, Jesucristo, pues todavía no tienen esa revelación de que es el Cordero de Dios que ya murió. Esa Pascua ya pasó desde hace tiempo. Esa palabra Pascua viene del hebreo Peshach, que significa suspensión, excesión, pasar por alto sobre todo, pasar por encima, pasar sin ejecutar el castigo merecido. ¿Quién es nuestra Pascua? ¿Por qué Jesús es nuestra Pascua que ya fue sacrificada por nosotros? Bueno, con anterioridad a que el mundo fuera creado, fuera fundado, Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planearon que un día Jesucristo fuera a una cruz a ser sacrificado como un cordero, porque sabían que el hombre iba a pecar. Por lo que la celebración de la fiesta de la Pascua es un tipo, nada más, es una representación del sacrificio de Cristo realizado hace casi 2000 años para nuestra salvación, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 dice, cuando comienza Jesús en su ministerio en este mundo, aproximadamente tenía 30 años Jesús, dice así: el día siguiente vio Juan, hablando de Juan el Bautista, a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan, que fue el profeta de Jesús, el que abrió camino, ¿verdad?, para revelar quién era Jesús, lo llama el Cordero de Dios. O sea, ya tenía la revelación Juan el Bautista, y dice, él es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. O sea, ¿qué hizo Dios Padre? Él, por medio de su Hijo Jesucristo, pasó por alto, pasó por encima, suspendió, eximió, perdonó todos nuestros pecados al enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz a derramar su sangre, a ser sacrificado en la cruz del Calvario, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. De ahí la importancia del sacrificio de Jesús, del derramamiento de la sangre. Recordemos, la sangre simboliza la vida, en la sangre está la vida del hombre. Por eso Cristo tuvo que derramar toda su sangre. Y esta primer fiesta que Dios le da al pueblo de Israel, pues habla de la sangre de Jesús, habla de la Pascua de Jesús. Jesús es nuestro Cordero Pascual, es el Cordero de la Pascua que quita el pecado, que fue sacrificado por nosotros. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Es la fiesta para nosotros que estamos en Cristo, es la fiesta, la Pascua es la fiesta en la que es derramada la sangre de Jesús, quien nos limpia de todo pecado. Por eso es necesario que entendamos lo que significan los sacrificios, el sacrificio perfecto de Dios a través de Jesús, y los sacrificios que todo el mundo, que el mundo en general ha hecho, o hace, o sigue haciendo en el mundo, que son sacrificios que no son aceptos delante de Dios. Por eso la fiesta de la Pascua fue el primer paso de la obra redentora de Dios para con el hombre. Al Jesús ser crucificado en una cruz, Jesús muere como un cordero sin mancha, sin pecado, entre las 2 tardes del día 14 de Nisan. ¿Sí? Para los judíos el día comienza a las 6 de la tarde, en el atardecer, y termina hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Bueno, Jesús muere
como un cordero sacrificado, dice la Escritura, a la hora novena del día hebreo. Esto es, muere a las 3 de la tarde, el día 14, un día 14 de Nisán, el día que el pueblo de Israel celebraba la Pascua, exactamente en el momento, en el día en que el sacrificio de la Pascua debía ser celebrado. O sea que el cordero simboliza el sacrificio, el martirio, la pureza, la inocencia de un cordero que ciegamente sigue a su pastor. En este caso, Jesús va como un cordero, sigue a su pastor, que es el Padre. A pesar de que lo iba a llevar a la muerte, Jesús obedece como un cordero, ¿sí? Cuando los corderos son llevados al matadero, ellos no preguntan, no rechazan, simplemente van y caminan detrás de su pastor. Pues así fue Jesús a la cruz del Calvario, en obediencia a su Padre. Jesús obedeció como un cordero obediente la voluntad de su Padre, hasta su misma muerte. ¿Para qué? Para redimir a la humanidad. Lucas 22:42 dice así, ahí lo vemos en las pantallas, dice, diciendo, Padre, habla Jesús, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso el apóstol Pablo escribe a los hermanos en la iglesia en Corintio que Jesucristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada. Amén. Por esto los sacrificios de animales, los rituales de sangre, instituidos aún en la ley de Moisés, ya no tienen sentido alguno, ni que el mismo pueblo de Israel los continuara realizando. Ya no es necesario sacrificar un cordero porque el sacrificio perfecto fue presentado por medio de Jesús una sola vez y fue ya aceptado por Dios Padre hace 2000 años. Por esto tampoco es necesario, ¿verdad?, que las personas sigan realizando rituales sacrificiales, religiosos, buscando el perdón de Dios, buscando ser limpiados, perdonados por Dios, porque ya fuimos perdonados. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Pues arrepentirnos de nuestros pecados, recibir ese sacrificio, esa sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Hoy la nación de Israel buscan desesperadamente, están buscando construir su tercer templo, ya que los 2 primeros templos fueron destruidos. El segundo templo, sabemos, fue destruido por los romanos por medio del general Tito, de sus soldados, en el año 70 después de Cristo. Y hoy el pueblo de Israel, los israelitas, los judíos, al no tener un templo, piensan que Dios no está con ellos y que ellos necesitan tener el templo, que necesitan reiniciar los sacrificios de corderos para agradar a Dios y para que llegue su Mesías que los va a salvar. Por ello los judíos ortodoxos hoy en día visten de negro, ya que guardan luto porque no cuentan todavía con el templo. Y para eso quiere un templo el pueblo de Israel. Aún no han entendido que el sacrificio perfecto fue llevado por Jesús, el Cordero de Dios, hace ya casi 2000 años. Que el Cordero de Dios fue inmolado y es el único que quita el pecado del mundo. Por lo que ya no es necesario ningún tipo de sacrificio. Ni siquiera es necesario que tengan ese templo, ¿verdad? Pero está escrito que tendría que pasar. Es parte de la profecía para el tiempo final, que el pueblo de Israel volvería a construir un templo. Jesús nos los enseñó en Mateo 24, que en ese templo se metería el anticristo, ¿verdad? Un tipo de Antíoco Epífanes que se metió al templo y que erigió la estatua del dios Júpiter, que sacrificó un cerdo en el altar de Dios, que mató a miles de
de judíos en su tiempo, y que Jesús nos dijo que sería la abominación desoladora se daría en ese tiempo, o sea, en el tercer tiempo, en el tercer templo, y en el tiempo de Dios, el pueblo de Israel, aceptaría finalmente a Jesús como su Salvador, pero ¿cuándo? Cuando se metiera ese ser inmundo, el anticristo, al templo para ser adorado como Dios. O sea que sí se va a construir ese tercer templo, Dios lo va a permitir, pero simple y sencillamente para que se cumpla su palabra, para que el pueblo de Israel lo reciba finalmente como su Salvador. Es como la historia de José con sus hermanos, ¿verdad? Que lo entregaron a muerte, no murió, ¿verdad? Simbolizando cómo Cristo supuestamente lo mataron, pero resucitó al tercer día, y que en su primer venida pues no se dieron cuenta que era su hermano, pero en la segunda vuelta José se revela a ellos como su hermano. Así Jesús se va a revelar al pueblo de Israel a la mitad de la semana 70, como está escrito, a los 3 años y medio, y se va a revelar a ellos como su Mesías Salvador. Ya el pueblo de Israel, ¿verdad?, finalmente entenderá que ni siquiera es necesario el templo. Jesús mismo se lo dijo a la samaritana. Le dijo, ya no hay necesidad de que haya templo ni en Jerusalén ni en Samaria, ¿sí? Sino que todo el que busque a Dios en el nombre de Jesús puede acercarse a Dios. Dios abrió esa salvación a los gentiles por medio de Jesucristo. Por lo que Jesucristo es nuestra Pascua que ya fue sacrificada. Todos los sacrificios que hicieron las sociedades antiguas, creyendo que estaban agradando al Dios de este mundo, pues no sirven delante de Dios. Solamente sirve el sacrificio de Cristo. Cristo es el regalo, es la dádiva, es el don de Dios. Solamente recibimos perdón por medio de su gracia. Por lo que nosotros los humanos lo único que necesitamos es arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir en el pecado, aceptar la salvación que es gratuita, es por gracia, por medio de aceptar el sacrificio verdadero de Dios, que es por medio de Cristo en la cruz. Esa es la sangre que acepta Jesús. Todas las demás sangres no son aceptadas delante de Dios, solamente la sangre de Cristo. Dice la Escritura que cuando Dios empezó a hablar al pueblo de Israel, les empezó a mostrar, ¿verdad?, hablando de Moisés, de cómo Moisés les tuvo que enseñar que no todos los sacrificios eran aceptos delante del Padre, delante de Dios. Dios les dice por medio de Moisés, todo sacrificio que hagan fuera del campamento, fuera del tabernáculo, no es aceptado delante de mí. Si alguien quiere presentar un sacrificio, tenía que venir al templo, presentarlo ante el sacerdote, ¿verdad?, el animal que fuera, para que por medio de esa sangre derramada fueran redimidos sus pecados. Y así es con Cristo. Todos los sacrificios que los hombres, que las diversas culturas han practicado desde la antigüedad, no son aceptados delante de Dios. Ninguna torre de Babel, todas esas pirámides donde se hacían sacrificios no son aceptos delante de Dios. Fueron un engaño que el enemigo preparó para que el hombre se desviara del sacrificio perfecto. Pero el sacrificio que Dios nos ha dado es el sacrificio verdadero de Jesús, su Hijo, en la cruz del Calvario, para el cual lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Dice Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Está escrito, y escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, y les dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ya estaremos hablando de la resurrección la próxima semana, ¿verdad? Pero dice la palabra que juntamente con Él nos ha resucitado. Estamos resucitados por medio de la fe en Cristo. Entonces, concluyendo, el único sacrificio de sangre aceptado por Dios Padre es el de su Hijo Jesucristo. En todas las culturas del mundo, ¿verdad?, es aceptado solamente la sangre de Jesús. Jesús dijo: yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, por medio de mi sacrificio. No hay ningún otro sacrificio que tú quieras hacer que sea aceptado a Dios. Ni siquiera el día de hoy, ningún sacrificio, ni que porque te vayas de rodillas, ¿verdad? O que te quieras santiguar nada más en los días de la Semana Santa y que cumplas rituales religiosos la Semana Santa, ¿verdad? O que no comas carne, o que te golpees, que hagas cualquier tipo de sacrificio. El único sacrificio acepto delante del Padre se llama Jesucristo, se llama su Hijo, que Él entregó. El Padre entregó a su Hijo para salvarnos. Jesucristo vino en su primer venida y se ofreció a sí mismo se ofreció para pagar el precio requerido, que era un precio de sangre. No había ninguna otra manera, era necesario para nuestra redención la sangre, porque en la sangre está la vida, la sangre es la vida, en la sangre es la vida, y sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Dios es un Dios de principios y tiene que cumplir con sus principios. Así como Dios nos dio libre albedrío porque nos hizo a su imagen y semejanza, pues así respeta nuestro libre albedrío. No todos aceptan la sangre, el derramamiento de Jesús. Muchos prefieren otro tipo de sacrificios religiosos, pero no hay ningún otro sacrificio que sea aceptado delante de Dios. No hay perdón de pecados si no es por medio del sacrificio de Cristo. Dijimos, el pueblo de Israel pues celebró ayer la fiesta de la Pascua, como lo hacen todos los años, recordando que Dios los liberó de la esclavitud. Pero nosotros, la iglesia, los cristianos, debemos celebrar la Pascua todos los días, amén, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada. Celebramos que Dios nos sacó del Egipto que representa el mundo, que representa el pecado. Nosotros salimos del Egipto por medio del Cordero, del sacrificio del Cordero que es Jesús. ¿Sí? Ya Él pagó por nuestros pecados, por su sangre derramada. Entonces los cristianos debemos celebrar la Pascua todos los días por convicción. La debemos de celebrar por gratitud, ¿verdad? El Señor nos libró de la condenación eterna. Fuimos perdonados por medio de la sangre derramada del Cordero. Al morir en la cruz del Calvario, Él nos salvó. ¿Qué nos salva ahora? Nuestra fe y confianza en Él. Hablábamos al principio, ¿verdad?, de cómo una mujer que había padecido 12 años de problemas de flujo de sangre, cómo vino a Jesús y Jesús, ¿verdad?, mismo la sanó en ese momento, ese problema que tenía en la sangre. Todos teníamos problemas de sangre, porque nuestra sangre estaba contaminada por el pecado. Nacimos en pecado. La simiente, ¿verdad?, del hombre que pasa por generación en generación transmitía el pecado a todos los seres humanos. Todos nacimos en pecado y practicamos el pecado. Pero por medio de Cristo se rompió esa maldición, por medio de su sangre. Por eso hoy debemos de luchar en contra del pecado. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Jesús nos manda celebrar la Pascua hoy, ¿verdad?,
continuamente su sacrificio en la cruz hasta que Él regrese. Eso es lo que nos manda Jesús. La salvación no se puede comprar, no se merece, la salvación es gratuita, es por gracia, es por la gracia de Dios. Es por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la sangre del Cordero. No hay otro sacrificio. Hagas lo que hagas, Dios no te va a aceptar otro sacrificio más que el del Cordero, que es Jesús, en la cruz. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, creer en su sacrificio, dejar de hacer sacrificios a los dioses de este mundo, al Dios de este mundo, haciendo a un lado los sacrificios inmundos que el mundo nos enseña, que las religiones nos enseñan. Dios Padre no acepta ningún otro sacrificio más que es el sacrificio por medio de Jesús. Dice Apocalipsis 5:6, no sé si lo tenemos ese, creo que no, pero vamos a terminar con este versículo. Dice Apocalipsis 5:6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, o sea, de la iglesia que va a estar en ese momento en el cielo, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién es el cordero como inmolado? Es Jesucristo. Amén. Jesucristo es el cordero inmolado que se le revela a Juan en el libro del Apocalipsis, y Él es quien nos limpia de todo pecado y de toda maldad. ¿Qué necesitamos hacer? Venir a Cristo. Cristo es el Cordero de Dios. Acércate a Jesús, recibe a Jesús. Permite que su sangre te limpie, que nos limpie de todo pecado. Lo tenemos que pedir por fe. Amén. Ni siquiera si tú quisieras sacrificarte por Dios, ¿verdad? Sería válido delante de Dios. Dios no acepta corderos o no acepta que las personas entreguen sacrificios que son inmundos, porque somos pecadores, estamos en pecados. El cordero debía ser un cordero perfecto, sin mancha, que tenía que ser presentado delante de los sacerdotes. Así es Jesucristo. Jesucristo se presentó sin mancha, sin pecado, fue perfecto. Desde el día que nació en este mundo hasta los 33 años y medio que Él va a la cruz, Él fue perfecto. Su sangre estuvo limpia y Él derramó hasta su última gota de sangre. ¿Por quién? Por ti y por mí. Oremos. Padre, queremos darte gracias por la bendición que tú nos has dado, por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Jesús, que fue derramada por nosotros desde hace 2000 años. Gracias, Señor, que desde antes ya nos habías preparado, ya nos habías mostrado por medio de tu pueblo Israel el significado de lo que sería la Pascua, Señor, el Peshach, el pasar por alto, tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, que nos lava, que nos purifica, que nos protege, Señor, como está escrito ahí en tu palabra, que nos hace salir, esa sangre nos hace salir del Egipto, de la esclavitud, del pecado, Señor. Nosotros vivíamos en pecados, vidas no agradables a ti, Señor, vidas vanas vivíamos sin ti, pero ahora que te conocemos, Jesús, queremos caminar en esa libertad que es la salvación, en esa santidad, en esa vida que es agradable a ti por medio de tu sangre derramada. Gracias, Jesús, que fuiste por nosotros a esa cruz y derramaste toda tu sangre, Señor, hasta la última gota fue derramada tu sangre para salvarnos. La recibimos en el nombre de Jesús. Si no la había recibido, hoy recibo la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, el Cordero de la Pascua, que vino y quitó mis pecados por medio de su sangre. La recibimos en el nombre de Jesús
y te damos gracias, Señor, por tu bendita sangre. Perdona, Señor, perdónanos, Padre bendito, si ofrecimos sacrificios que no fueran agradables a ti. Ahora el sacrificio que aceptamos es el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Gracias te damos, Señor, lo recibimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo. Seguiremos con esta serie de Jesús camino a la cruz. Estaremos hablando de la resurrección la próxima semana. Dios los bendiga, la paz de Cristo. Shalom, bendiciones.